Mi esposa dijo, es solo una reunión con mi ex en un restaurante. Cuando regresó a casa, le esperaba una sorpresa. Se estaba riendo. No el tipo de risa que escuchas cuando alguien envía un meme o un vídeo de un perro haciendo trucos. No, esta era esa clase de risa baja y reservada. El tipo que la gente hace cuando cree que nadie está escuchando. Yo estaba de pie justo afuera de la entrada de la cocina de nuestra casa adosada en Virginia, con una taza de café enfriándose en mi mano, y escuché a mi esposa, Dana. Le estaba escribiendo a alguien, sus dedos se movían con facilidad, su sonrisa perduraba demasiado tiempo. Carraspeé lo suficientemente alto como para romper su pequeño momento. Apenas levantó la vista. Oh, hola, cariño, dijo, solo haciendo planes para almorzar. ¿Con quién? Mi voz era firme, pero ya podía sentirlo, mi estómago se contraía, un escalofrío florecía en la base de mi cuello. Ella no se inmutó. Marsal, respondió casualmente, como si mencionara que iba a comprar toallas de papel. Está en la ciudad por unos días. Pensamos en ponernos al día. Marsal, su ex. El nombre cayó entre nosotros como una piedra. Me adentré más en la habitación, dejé la taza con cuidado sobre la encimera. ¿Ustedes pensaron? Dana finalmente levantó la vista, parpadeando con esa mirada deliberadamente tranquila. Era como una armadura. Sí, no seas raro, Eric. Es solo un almuerzo. ¿No creíste que merecía un aviso antes de hacer planes con tu exnovio? Se rió de nuevo. Esta vez, de forma cortante. Estás siendo muy celoso. Vamos, Eric. Estás siendo tan aburrido en este momento. Ahí estaba. Esa palabra, aburrido. Siempre la usaba como una cuchilla. Roma cuando me necesitaba tranquilo. Afilada cuando quería que sangrara. Dana, dije en voz baja, tratando de aferrarme al último hilo de calma que me quedaba. No creo que sea una buena idea. Conoces nuestra historia. ¿Sabes cómo me siento acerca de él? Ella se acercó, deslizó sus brazos alrededor de mi cintura y me besó la mejilla como si estuviera calmando a un niño pequeño. Sé cómo te sientes acerca de todo, susurró. Y voy a ir de todos modos. Me quedé allí congelado, su perfume aferrado al aire mucho después de que me soltara. Sus tacones resonaron contra la madera mientras caminaba hacia la puerta principal. Con una última mirada por encima del hombro, una que no contenía disculpa alguna, se fue. La puerta se cerró. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé mirando el espacio que acababa de dejar y traté de respirar. Verás, Dana siempre tuvo esta manera de darle la vuelta a la realidad. Sonreiría mientras te pisaba la garganta. Y yo, como un idiota, solía confundir esa sonrisa con calidez. Déjame decirte quién soy. Soy un ingeniero mecánico. Me levanto a las 6, preparo café a las 7, respondo correos electrónicos a las 8. Doblo la ropa los domingos. Todavía llamo a mi madre todos los jueves por la noche. Un hombre ordinario, hábitos ordinarios. Pero Dana, ella siempre veía eso como algo pequeño, seguro. Quería bordes afilados y momentos bajo el foco. Y lo intenté. Realmente lo intenté. Compré la casa adosada con su nombre en la escritura, solo que nunca presenté los papeles de copropiedad. Ella no lo sabía en ese momento. Se sintió como una precaución. Ahora, me pregunto si una parte de mí siempre vio venir el giro inesperado. ¿Puedes imaginar que te digan que eres aburrido por no querer que tu esposa cene con el hombre que una vez tuvo su corazón? Pero aquí está la cosa. No levanté la voz, no la seguí. No hice una escena ni le rogué que se quedara. En cambio, me quedé solo en nuestra silenciosa cocina, tomé otro sorbo de mi taza fría y tomé una decisión. Ella pensaba que todavía tenía el control, pero no tenía ni idea. El juego ya había comenzado. Llegó a casa tarde. No miré el reloj, no porque no tuviera curiosidad, sino porque no quería darle esa satisfacción. En cambio, me senté en el estudio con la televisión en silencio, una lámpara brillando tenuemente a mi lado, un libro abierto en mi regazo del que no había pasado una página en horas.
En el momento en que la puerta principal se abrió con un crujido, el aire cambió. Ese perfume llegó primero. Jazmín, tal vez, o algo más pesado, y luego vino el olor a vino. Se aferraba a ella como el humo, del tipo que traes de una noche que no quieres explicar. Dana apareció en el pasillo, arrojando su bolso sobre la mesa de la entrada como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Hola, dijo casualmente, quitándose los zapatos. No pensé que todavía estarías despierto. No levanté la vista de mi libro. Llegas más tarde de lo que esperaba. Entró en la sala de estar, con los ojos vidriosos, las mejillas un poco demasiado sonrosadas. Bueno, ya sabes cómo es. Una copa se convierte en dos. Luego estás intercambiando historias, poniéndote al día. Debió de ser toda una historia, murmuré. Ella resopló. Dios, ¿realmente estás interpretando el papel de esposo celoso, eh? Finalmente levanté la vista. Dijiste que era un almuerzo. Ella desestimó eso con un gesto displicente de la mano. Marsal se hospeda en ese hotel boutique en la calle Kerry. Ahora tienen este bar de vinos. Insistió en que lo probáramos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si esperara que yo estallara. No lo hice. Se acercó, se paró cerca de la mesa de café, con los brazos cruzados como si estuviera posando para una foto que no le importaba. Eric, necesitas relajarte. En serio, no eres mi padre. Y ahí estaba de nuevo. Esa línea siempre lo suficientemente afilada como para perforar la piel, pero no lo bastante profunda como para dejar una marca. No podía negarlo. Sonreí. No una sonrisa cálida, solo la curva suficiente para decirle que me había herido y que no estaba jugando su juego. Tienes razón, dije. No lo soy. Ella levantó una ceja. Entonces deja de actuar como si tuvieras el control de a dónde voy y a quién veo. Dejé el libro suavemente sobre la mesa. Haz lo que quieras, Dana. Ella parpadeó. Eso fue todo lo que le di. Sin discusión, sin culpa, solo una fría neutralidad. El tipo de indiferencia que dice más que cualquier grito. Odiaba eso. Dana se mordió el labio, probablemente tratando de decidir si presionarme más o dejarlo así. Finalmente, se encogió de hombros y se dirigió a las escaleras. Buenas noches, dijo por encima del hombro. Sin beso, sin pausa. Me senté allí un rato después de que desapareció. La luz de arriba se encendió y luego se apagó. El agua corriendo, cajones abriéndose y cerrándose. Y yo, no me moví. Algo se estaba endureciendo dentro de mí. No ira, ni siquiera dolor ya, solo escarcha como el invierno. Asentándose silenciosamente en los rincones de un hogar que una vez fue cálido. Solía haber una especie de simetría en nuestra vida. Yo me encargaba de las finanzas, las reparaciones, los pequeños detalles estructurales que mantenían la casa unida. Ella traía el color, recibía a los amigos, compraba velas que no necesitábamos, arreglaba los cojines por instinto. Pero ahora la casa se sentía dividida. Su mundo brillaba cálido arriba. Aceites de baño, sábanas de seda y listas de reproducción de Spotify. Abajo, todo eran sombras y luz fría, como si hubiera dividido la casa en dos y me hubiera dejado con la mitad hueca. Y sin embargo, algo en ese desequilibrio me dio claridad. Dana pensaba que todavía operaba desde una posición superior. Pensaba que yo me consumiría en silencio hasta que ella decidiera lanzarme un hueso. Lo que no sabía, lo que nunca consideró, fue que esta casa adosada, las mismas paredes que nos rodeaban, no le pertenecían. Había regresado a una vida que asumía que todavía poseía, pero el título decía lo contrario. Curioso, ¿no? Una noche, se rió en su teléfono y me llamó aburrido. Y en ese momento, me di cuenta de que el hombre más peligroso es aquel que crees que ya has vencido. Fue un miércoles por la noche, tan ordinario como cualquiera. Dana se había acostado temprano, alegando que tenía una presentación para un cliente al día siguiente y necesitaba descansar. Su copa de vino tinto todavía estaba a medio terminar sobre la encimera, sus tacones desechados junto a la puerta como si la noche misma la hubiera agotado.
No la seguí escaleras arriba. En cambio, me quedé en el silencio, apoyado en la encimera de la cocina, dejando que el bajo zumbido del refrigerador llenara el silencio. Algo en esa noche se sentía diferente, más pesado. El tipo de silencio que parece presionar su peso en tus costillas. Entonces lo vi. El teléfono de Dana, dejado boca abajo en el brazo del sofá. Desbloqueado. Vibró una vez, luego otra. No me moví al principio. Me quedé allí mirándolo como si fuera algo extraño. Algo que no pedí, pero que no podía ignorar. Finalmente, me acerqué. La pantalla se iluminó justo cuando lo levanté. Marshall, reserva la cabaña para el próximo fin de semana. Solo nosotros. Mi pulgar se cernió sobre el mensaje por un largo segundo. No necesitaba abrirlo. El daño ya estaba hecho. Solo nosotros. Ese era su viaje de trabajo. Esa era la excusa. La que había ensayado tan fluidamente. Como su empresa la enviaba a DC para un seminario de estrategia de fin de semana. Recordé su suspiro, diciendo que sería agotador, que odiaba el café de hotel y las salas de conferencias genéricas. Pero ahí estaba, en texto plano, una escapada de fin de semana con él. Dejé el teléfono con cuidado exactamente donde lo había dejado. No me desplacé, no curioseé. No necesitaba leer el resto. Un mensaje fue suficiente. Es extraño lo silenciosa que puede ser la traición. Hollywood te dice que es ruidosa, con cristales rompiéndose, voces alzadas, lágrimas y truenos. Pero a veces es solo un mensaje de texto. Un vistazo de 5 segundos que te hunde el corazón hasta los pies. Caminé hacia el fregadero de la cocina, abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos. No porque estuvieran sucias, sino porque necesitaba algo real, algo que me anclara. Ese fue el momento en que todo cambió. No con rabia, no con venganza, sino con resolución. Me quedé allí mucho tiempo, inspirando por la nariz, expirando por la boca, como si me estuviera preparando para algo grande, porque lo estaba. Esa noche, no dormí mucho. Me tumbé de espaldas, con los ojos fijos en el techo, escuchando la respiración acompasada de Dana a mi lado. Estaba de espaldas. Sus piernas se extendían por las sábanas como si no acabara de detonar nuestra vida a unos metros de distancia. Miré el ventilador del techo girando lentamente sobre nosotros como si pudiera limpiar mi mente. Pero lo que pasa con saber, una vez que sabes, no puedes desaber. Empiezas a ver cada detalle de manera diferente. El bostezo falso cuando mira su teléfono y dice que está cansada. La forma en que comenzó a usar su apellido de soltera de nuevo en los correos electrónicos del trabajo. El repentino interés en retiros de yoga en solitario. Todo empezó a encajar. Y yo también. A la mañana siguiente, me levanté temprano, más temprano de lo habitual. Me afeité, planché mi camisa, preparé una bolsa para el gimnasio al que nunca iba. Al salir por la puerta, miré hacia atrás una vez, no a Dana, sino al hogar que habíamos construido juntos. Las mismas paredes que ella pensaba que siempre la sostendrían. No sabía que yo todavía tenía la escritura. Y ahora iba a usarla. Solía pensar que las paredes de nuestra casa adosada eran silenciosas, solo yeso, madera y pintura, neutrales, sin emociones. Pero cuando pasas años construyendo algo con alguien, esas paredes empiezan a sentirse como testigos. Recuerdan, guardan ecos, risas, peleas nocturnas, disculpas susurradas. La forma en que Dana solía tararear mientras hacía café, como decía mi nombre cuando estaba cansada, o enojada. Ahora guardarían algo más. Aparqué a 2 manzanas y caminé hasta la oficina de la inmobiliaria local justo después de que abrieran. La recepcionista levantó la vista con la habitual sonrisa de pueblo pequeño, pero vaciló un poco cuando le pregunté qué tan rápido se podía vender una casa. Silenciosamente, el mercado de Virginia había estado repuntando. La gente se mudaba aquí desde DC buscando paz sin renunciar a Whole Foods. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Cheryl, era eficiente y cálida. El tipo de persona que te ofrecía un caramelo y luego vendía toda tu vida con un trazo de su pluma. Preguntó, ¿están reduciendo o simplemente listos para un cambio?
Le dije la verdad. Ninguna de las dos. Estoy cerrando un capítulo. En una hora, había programado 3 visitas. A la mañana siguiente, las 2 primeras se sintieron mal de inmediato. Demasiado ruidosos, demasiado entrometidos. Una pareja quería derribar paredes. La segunda preguntó si había una manera de arrancar el jardín trasero, el orgullo y la alegría de Dana. Pero los terceros llegaron exactamente a tiempo. Una pareja mayor, Cal y Marianne, de 60 y tantos años. Él llevaba una chaqueta de pana. Ella tenía un mechón de plata en su trenza. Caminaban lentamente, como si ya respetaran la casa. Y con ellos vino una chica, Grace. No era una chica, en realidad. 20 y tantos años, tal vez. Tenía ojos tranquilos y un cuaderno de cuero gastado bajo el brazo. Cuando nos dimos la mano, sonrió. No del tipo que Dana usaba en las fotos, sino algo más suave, real. Recorrieron la casa como si significara algo. Carl se detuvo en la cocina y dijo, se siente como un buen lugar para recordar cosas. No pregunté qué significaba eso. Solo asentí. Cuando llegaron al patio trasero, Grace pasó los dedos por la barandilla. ¿Sabe quién plantó la lavanda?, preguntó. Lo hice yo. Dana lo había hecho. Pero no dije su nombre. Alguien que necesitaba que el mundo oliera un poco más suave, respondí. Grace me miró por un momento, lo suficiente para que pareciera que algo pasaba entre nosotros, pero no lo suficiente para que fuera extraño. Cheryl me entregó la oferta una hora después. No era la más alta, pero estaban listos para cerrar. Rápido. 2 días, en efectivo. No parpadeé. Hecho, dije, firmando. El papeleo final fue silencioso. Sin champán, sin negociaciones. Entregué llaves que todavía tenían las iniciales de Dana grabadas. No hicieron preguntas y yo no ofrecí historias. Carl me estrechó la mano con las suyas. Estás haciendo espacio para algo mejor, dijo. No sabía si se refería a mí, a ellos o a ambos. De camino a casa, mi pronto a no ser hogar, me detuve en un restaurante, comí panqueques solo, observé a una madre tratando de calmar a su hijo pequeño mientras su esposo jugaba distraídamente con su teléfono. Hubo un tiempo en que Dana y yo hablamos de tener hijos. Ella siempre decía algún día. Ese algún día se había convertido en nunca y nunca se había convertido en la cabaña de otra persona en el bosque. Llegué a casa tarde esa noche. Dana ya estaba dormida. Me quedé en la puerta del dormitorio por un momento, solo observándola. Su rostro relajado, pacífico de una manera que no había visto en años. Nunca sabría que mañana todo comenzaría a cambiar. En la casa que daba por sentada, ya era de otra persona. La noche antes de irse, Dana me besó como si lo sintiera. No del tipo distraído y habitual en el que había caído. No, este beso fue diferente. Lento, deliberado. El tipo de beso que alguien da cuando cree que todavía importa. Su lápiz labial dejó una leve marca cerca de mi mandíbula. Se apartó, sonriendo de esa manera cómplice, y susurró, no me extrañes demasiado. Yo solo asentí. Estoy cansado, dije. No era una mentira. No en el sentido habitual, pero el agotamiento que sentía no era por el trabajo, ni los recados, ni el peso de un largo día. Era por fingir. Fingir que no sabía a dónde iba. Fingir que no la había visto empacar la pequeña maleta de mano roja que solo usaba cuando quería sentirse ligera y libre. Fingir que creía la mentira sobre la conferencia de estrategia en DC cuando ya había visto el mensaje sobre la cabaña. Me quedé junto a la puerta mientras ella cerraba la cremallera de su maleta. Tarareaba para sí misma, algo ligero y alegre. Me picaba la piel. No notó mi silencio. O tal vez sí, ya no le importaba. Te escribiré cuando aterrice, dijo, llevando la maleta hacia la puerta principal. El vuelo es a las 9. Debería llegar para el mediodía. Asentí de nuevo, viendo sus ojos escanear la habitación, no en busca de algo que hubiera olvidado, sino con esa pequeña sonrisa que decía, mira esta vida que he dominado.
Me besó la mejilla una vez más antes de salir. Estarás bien sin mí por unos días. Las palabras fueron casi juguetonas. Casi. Cerré la puerta detrás de ella sin responder. No la vi alejarse, no me quedé junto a la ventana como un tonto enamorado. En cambio, apagué la luz del porche, volví a atravesar la casa en silencio y me paré en medio de nuestro dormitorio. No, su dormitorio. Así se sentía ahora. Porque ese beso, esa dulce y persistente despedida, no era para mí. Era para la versión de mí que ella todavía creía tener bajo su control. Pero esa versión de mí, la que toleraba, perdonaba, esperaba. Se había quedado en silencio. No muerto, solo estratégico. La cama todavía olía a ella, a su loción, a su champú. Me senté en el borde del colchón, con las manos entrelazadas, y dejé que el silencio llenara la habitación. No había rabia en mí, ninguna necesidad ardiente de gritar o destruir, solo un extraño vacío como el eco que se oye en una iglesia vacía. Miré las fotos enmarcadas en su tocador. Nosotros dos en una bodega en Charlottesville, abrazados, sonriendo como si fuéramos el tipo de pareja que lo logra, del tipo que sobrevive. Esa foto había sido tomada hace 2 años, y ni siquiera podía recordar de qué hablamos ese día. Me incliné y puse el marco boca abajo. Solo uno, suficiente para cambiar el aire. Más tarde esa noche, caminé lentamente por la casa vacía, apagando las luces una por una, dejando que la oscuridad reclamara las habitaciones que ella solía poseer. Y mientras yacía en la cama, mirando el techo que ella había insistido en volver a pintar de blanco cáscara de huevo, no perla, no pensé en el hombre con el que se iba a encontrar. Pensé en Grace. La forma en que sus ojos habían escudriñado las habitaciones durante la visita, como si pudiera oír el pasado respirando detrás de las paredes. Me pregunté qué tipo de risas vivirían aquí después. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No porque Dana se hubiera ido, sino porque sabía que pronto, ella entraría en un mundo que ya no le pertenecía. Se fue justo después del amanecer. El taxi recorrió nuestra calle tranquila con Dana cómodamente sentada dentro, con las gafas de sol ya puestas, los labios curvados en una sonrisa de autosatisfacción. Me paré en la puerta y saludé con la mano, no con afecto, sino con la misma cortesía que le ofrecerías a alguien que se retira de una habitación de hotel. No miró hacia atrás. Esa era su manera. Siempre hacia adelante, siempre segura de que el próximo momento sería más brillante que el que dejaba atrás. Cerré la puerta lentamente y dejé que el silencio se asentara. Del tipo que solo ocurre cuando algo antinatural finalmente se ha roto. La sala de estar todavía era suya en los detalles. Las mantas de piel sintética, los portavelas con borde dorado que le encantaban. Una pila de revistas de diseño desplegada como una naturaleza muerta. Pero en la estructura, en los cimientos del lugar, todo era mío, y ahora pertenecía a otra persona. A las 9 de la mañana, el camión de la mudanza subió por el camino de entrada. Carl y Marianne llegaron un poco más tarde, ella con las manos llenas de bagels y un termo de café. Grace llegó la última. Apareció en un pequeño coche compacto, con el pelo recogido desordenadamente, vistiendo una suave sudadera gris que la hacía parecer alguien que lee poemas en ventanas soleadas. Sonrió cuando me vio. Pequeña, sin forzar. Asentí, señalando hacia el garaje abierto. Las cajas están etiquetadas, las pesadas en la parte de atrás. Ayudaré con las escaleras. Se metió las manos en los bolsillos. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. No hablamos mucho mientras movíamos los muebles. No hubo incomodidad, ni preguntas flotando, solo el crujido de la madera, los suaves golpes de las cajas aterrizando en nuevos espacios. Fue extrañamente reconfortante, como reempaquetar la historia de esta casa con una voz más suave. En un momento, Grace se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de madera, ordenando libros en una caja de leche. Le entregué una pequeña pila de la oficina. Un viejo Steinbeck, una biografía de Roosevelt, una copia de Walden que no había abierto en años. ¿Leíste estos?, preguntó, abriendo uno. Solía hacerlo, dije. Cuando creía que la quietud era una virtud. Ella sonrió. Y ahora creo que el movimiento es más honesto.
No respondió de inmediato. Solo me miró, pensativa. La quietud no es la ausencia de movimiento. A veces es solo el silencio antes de que comience lo siguiente. Había algo desconcertante en la forma en que lo dijo, como si no estuviera tratando de sonar sabia, solo real. Y por primera vez en lo que parecieron meses, me sentí visto, no manejado, no apaciguado, visto. Llevamos las últimas cajas a lo que solía ser nuestra habitación de invitados. Dana siempre insistía en llamarla el espacio creativo, aunque principalmente acumulaba polvo y paquetes de Amazon sin abrir. Ahora sería la habitación de Grace. Se detuvo en la ventana por un segundo, mirando hacia el tranquilo callejón sin salida. Este lugar se siente como si recordara cosas. Lo hace, dije. Pero también olvida. Si se lo permites. Ella asintió. No necesitábamos decir más. Más tarde esa tarde, Marianne me ofreció un sándwich y me sentó en la mesa de la cocina. Ella y Carl estaban en su elemento, moviéndose con un ritmo que solo proviene de décadas de elegirse mutuamente una y otra vez. Observándolos, me di cuenta de algo que no había notado en años. La paz no es llamativa. Es silenciosa. Manos suaves pasando un plato. Dos personas que nunca dejaron de sentir curiosidad por lo ordinario. A medida que el día terminaba, Grace pasó a mi lado en el pasillo llevando una caja de tazas. Nuestras manos se rozaron. No significó nada, y tal vez algo. La vi entrar en lo que solía ser la cocina de Dana. Sin vacilación, solo propósito. Y sentí la cosa más extraña. Esperanza. Del tipo que no grita ni viene con fuegos artificiales. Del tipo que espera pacientemente junto a la puerta que acabas de desbloquear. La mañana siguiente comenzó como una respiración profunda. El viejo ritmo se había ido. No más Dana preparando espressos en su bata. No más perfume nublando el pasillo. En cambio, el zumbido de nuevas voces se filtraba débilmente a través de las paredes. El barítono tranquilo de Carl, la risa de Marianne, los pasos de Grace en el piso de arriba. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía viva. Pero ya no era mía. Y estaba bien con eso. Había alquilado una habitación al otro lado de la calle en un alquiler a corto plazo, pequeña, tranquila, suficiente para un colchón, un hervidor y mis pensamientos. Les dije a los nuevos propietarios que los ayudaría a instalarse durante la semana, a solucionar problemas con los servicios públicos, a mostrarles dónde se atasca la caja de fusibles. Era una forma de permanecer cerca, solo hasta que todo hiciera la transición limpiamente. Pero también tenía otra razón. Quería estar allí cuando Dana volviera a casa. Y lo hizo antes de lo esperado. Era alrededor del mediodía cuando su coche giró en la calle, pasando lentamente junto a los buzones familiares. Observé desde la ventana de la sala, con una taza de café tibio en la mano. No sonreía. Parecía agotada, el maquillaje desvaído, su coleta torcida como si hubiera estado tirando de ella toda la mañana. Quizás las cosas en la cabaña no habían salido como imaginaba. Quizás Marsal no era la fantasía que esperaba que fuera fuera del cálido resplandor de la nostalgia. Su ceño se frunció en el segundo en que vio el coche extraño en la entrada. Su expresión se torció, no en confusión, sino en ese cálculo agudo que conocía demasiado bien. La puerta principal se abrió. Me aparté de la ventana, esperando, y entonces sucedió. Su voz, aguda, estridente, cortó la tarde tranquila como una cuchilla. ¿Qué diablos es esto? Más gritos. Grace debe haber respondido. No pude oír sus palabras, pero la imaginé explicando con calma, tal vez incluso sosteniendo el contrato de arrendamiento en sus manos como un escudo. A Dana no le importaría. Nunca manejaba la confrontación sin dominación. Luego vinieron los golpes, el sonido de los puños contra la puerta. Otro grito. Están en mi casa. Abran esta puerta ahora. Una pausa, luego sirenas. Todo se movió tan rápido. Salí al porche al otro lado de la calle justo cuando el coche de policía se detuvo. Un vecino ya estaba en su césped, con el teléfono en la mano. Dana seguía gritando, su voz ronca por la incredulidad y el pánico,
como si estuviera tratando de gritar para que la realidad volviera a su lugar. Los oficiales salieron. Uno se acercó con calma. El otro se quedó cerca del coche. Dana gesticulaba salvajemente. «Esta es mi casa. Estas personas entraron a la fuerza. Mi ropa está ahí dentro. Mis fotos». El oficial levantó una mano. «Señora, la escritura no menciona su nombre». Su boca se abrió, luego se cerró. Casi pude verlo. Ella tratando de procesar las palabras, tratando de torcerlas en algo con lo que pudiera discutir, pero no había nada que torcer. Carl salió entonces, tranquilo y sereno. Entregó una carpeta, papeles, recibos, transferencia de propiedad, todo legítimo, todo final. El oficial leyó, asintió. «Señora, voy a tener que pedirle que se aleje de la propiedad». La voz de Dana se quebró. «No lo entiende. Mi esposo, esto es un error. Yo vivo aquí». El otro oficial se acercó. «Por favor, venga con nosotros. Está usted allanando una propiedad». Fue entonces cuando sus rodillas se doblaron. Observé desde el borde del patio, con los brazos cruzados, el corazón latiendo con fuerza, no con satisfacción, sino con algo más complicado. No se la llevaron esposada. Pero la condujeron suavemente al coche patrulla, la sentaron en el asiento trasero con la puerta abierta, las luces apagadas. Sin esposas, solo silencio. Sus ojos escudriñaron la calle, salvajes y enrojecidos, hasta que se posaron en mí. Y entonces algo en su rostro cambió. No ira, no tristeza, reconocimiento. Ese fue el momento en que entendió que yo no había perdido el control. Lo había cedido. Y al hacerlo, lo había recuperado todo. Me llamó desde la comisaría. Era casi el anochecer cuando sonó mi teléfono. Su nombre iluminó la pantalla, todavía guardado como Dana de alguna otra vida. Dejé que sonara una, dos veces, luego respondí sin decir una palabra. Su voz temblaba, despojada de su pulcritud habitual. «Eric, dicen que entré a la fuerza. Les dije que es nuestra casa. Les hablé del armario. Mis cosas todavía están allí. Mis zapatos, nuestra vajilla de boda. ¿No me creen?» Permanecí en silencio por un momento. Me preguntaron si tenía pruebas. Dije que no las necesitaba. Dije que mi esposo vendría a explicarlo todo. Fue entonces cuando su voz se quebró. «Eric, por favor, te necesito». La línea quedó en silencio, pesada de expectación. Le dije que estaría allí en 20 minutos. Cuando llegué, estaba en una sala lateral, paredes de cristal, iluminación estéril. Su rímel estaba corrido, un mechón de pelo pegado a su labio. Parecía pequeña, desconocida. Entré con calma, una carpeta sencilla en mi mano. Se levantó rápidamente. «Gracias a Dios. Diles. Diles que fue un error. Que no entré a la fuerza en ningún sitio». No me senté. En cambio, coloqué la carpeta sobre la mesa entre nosotros y la abrí. Sus ojos bajaron, la confusión floreciendo. La letra negrita en la parte superior decía, «Petición de disolución de matrimonio». Su boca se abrió, pero no salió nada. Finalmente hablé, bajo y parejo. «No cometieron un error, Dana. Tú lo hiciste». Apretó la mandíbula. «¿Qué es esto?» «Es lo que viene después», dije. «Después de todas las decisiones que tomaste». Se rió. Un sonido roto, parte incredulidad, parte desesperación. «¿Te divorcias de mí ahora? ¿Después de todo?» La miré directamente a los ojos. «Por todo». Se alejó como si la mesa se hubiera convertido en algo afilado. «No puedes hablar en serio. Ni siquiera estás enojado». «No», dije. «Estoy lúcido». Dana miró los papeles como si pudieran desaparecer si se negaba a leerlos. «¿De verdad crees que esto es justo?» «No», dije de nuevo. Justo habría sido decirme la verdad antes de planear un fin de semana romántico con tu ex.
Justo habría sido respetar los votos de los que te burlaste. Su voz se suavizó, intentando un enfoque diferente. Eric, vamos. No se tira un matrimonio por un error. Me acerqué, pero solo para deslizar un bolígrafo sobre la mesa. No cometiste un error. Cometiste docenas. Este fue solo el que me mostró quién eres realmente. El oficial fuera de la sala de cristal golpeó suavemente. Se acabó el tiempo. Dana miró los papeles, luego a mí. No tengo a dónde ir, susurró. Asentí una vez. Y sin embargo, de alguna manera sabía exactamente dónde terminarías. Sus labios se separaron, pero no esperé más excusas. Me di la vuelta y salí sin decir otra palabra. Cuando la puerta hizo clic detrás de mí, el aire se sintió más ligero. No porque ella estuviera sufriendo, sino porque yo no lo estaba. Salí al aire nocturno y dejé que golpeara mis pulmones como una absolución. El cielo sobre la comisaría estaba pintado de púrpuras y dorados, desvaneciéndose como algo que una vez se sintió permanente. Y yo. No miré hacia atrás porque este capítulo no terminaba en fuego. Terminaba en libertad. Me siguió afuera. No la vi al principio. Acababa de llegar al final de las escaleras de la comisaría, con las manos en los bolsillos, el aire cortante con ese frío agudo que tiene Virginia antes de la lluvia. Caminaba hacia mi coche cuando oí el sollozo. No fuerte, solo roto. Eric. Me di la vuelta. Dana estaba en lo alto de los escalones, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Los papeles del divorcio apretados contra su costado como si pudieran volar. Sus ojos estaban rojos, no solo por llorar, sino por ese tipo de desmoronamiento que no viene con ruido. Del tipo lento e interno que te desnuda hasta los huesos. No puedes estar hablando en serio, dijo. Su voz apenas se oía. ¿Realmente me estás haciendo esto? Me quedé quieto. Sus hombros temblaban. Sé que me equivoqué. Sé que me dejé llevar, pero no tienes que destruirme. Construimos una vida juntos. Esta casa, nosotros, significaba algo. Incliné la cabeza ligeramente y la respuesta salió más suave de lo que esperaba. Tú te fuiste mucho antes que yo. Ella parpadeó. Vi cómo las palabras la golpeaban. La forma en que se asentaron en su pecho como piedras. Dana bajó un escalón, luego otro, como si cerrar el espacio entre nosotros fuera a cambiar lo que ya estaba hecho. Pensé que solo estábamos pasando por algo. La gente se recupera de cosas peores. Asentí lentamente. Lo hacen, pero suelen decir la verdad en el camino. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no la secó. Estaba en el segundo escalón desde abajo ahora. Lo suficientemente cerca como para ver las pecas que solía cubrir con base de maquillaje. La forma en que su labio temblaba cuando estaba realmente asustada, no solo enojada. «Todavía me amas», dijo. «Sé que sí». No me inmuté. «Te amé lo suficiente como para dejarte ir». Tomó una respiración entrecortada, como si el frío hubiera encontrado su camino hacia sus pulmones. Y por un momento, pensé que diría algo más. Un último golpe, una súplica final. Pero solo me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Porque quizás no lo hacía. El hombre que creía conocer, el que permanecía en silencio, que toleraba, que esperaba. Ya no estaba aquí. No sé a dónde ir, susurró. Miré más allá de ella hacia la puerta de cristal por la que acababa de salir. Los oficiales adentro estaban de vuelta en sus escritorios. El mundo seguía adelante. «Lo resolverás», dije. «Siempre caes de pie». Y con eso, me alejé. Sin dramatismos, sin mirar atrás. Solo el sonido de mis pasos contra el hormigón y el viento tratando de borrar el eco detrás de mí. Para cuando llegué a mi coche, supe que no recordaría este día por las lágrimas. Lo recordaría por el silencio, del tipo que sigue cuando el ruido ha terminado y la verdad finalmente tiene espacio para hablar. Pasaron las semanas, no deprisa, no en un borrón, sino con el extraño ritmo de una vida que finalmente exhala. El tipo de tiempo que ya no giraba en torno a los estados de ánimo de otra persona,
el horario de otra persona, la necesidad constante de otra persona de ser el centro de gravedad. Me quedé en el alquiler más tiempo del que pretendía. Algunas noches pasaba por la casa adosada, mi antigua casa, y veía el suave brillo de las luces en las ventanas. Grace sentada en el porche con una manta envuelta en sus piernas y un libro en sus manos. Carla arreglando algo en el garaje. Marianne cantando viejos estándares de jazz en la cocina. La casa parecía más ligera, como si el peso finalmente se hubiera levantado, y ya no me sentía como un fantasma mirando a través del cristal. Una mañana, encontré el número de Grace escrito en el reverso de una carpeta de servicios públicos que me había entregado semanas antes. Debo haberlo guardado sin pensar, pero ahora estaba allí, tan claro como cualquier cosa, sin presión, sin expectativas, solo un número de teléfono con su letra suave y redondeada. Lo miré durante mucho tiempo. Luego cogí mi teléfono. Escribí un mensaje, lo borré 2 veces. Finalmente me decidí por algo simple. Hola, ¿te apetecería tomar un café alguna vez? Pulsé enviar y por un tiempo, nada. Dejé el teléfono, seguí con mi día, hice recados, revisé correos del trabajo, me preparé un sándwich que apenas probé. Luego, justo después del mediodía, vibró. Sí, me gustaría. Eso fue todo. Pero en esas 4 palabras, algo se abrió. Nos encontramos en un pequeño café cerca del lago. No uno de esos lugares pulidos donde los baristas corrigen tu pronunciación de macchiato, sino del tipo con tazas desconchadas, sillas desiguales y música que todavía sonaba de un CD rayado en la parte de atrás. Ella ya estaba allí cuando entré. La misma sudadera gris, la misma sonrisa suave. Me senté frente a ella, y por un momento, solo nos miramos. Sin charla trivial, sin prisa. Entonces dijo, «¿Te ves más ligero?» Sonreí. Lo siento. Hablamos durante más de 1 hora sobre nada urgente, libros, infancia, por qué se mudó con sus padres después de una ruptura la primavera pasada, por qué solía pensar que el perdón significaba quedarse. No preguntó por Dana. No directamente, pero después de nuestra segunda taza, se inclinó hacia adelante y dijo, «¿Puedo preguntarte algo personal?» Asentí. Ella vaciló. ¿Qué pasó con ella? Podría haber dicho mucho. Podría haber detallado cada traición, cada silencio frío, cada vez que me sentí como un sustituto en mi propia vida. Pero en cambio, solo dije, ella me dio la razón para conocerte. Grace no pareció sorprendida. Solo asintió lentamente, su pulgar rozando el costado de su taza. Y entonces algo inesperado. Levantó su café suavemente como para brindar. Por los nuevos comienzos, dijo. Yo también levanté el mío. Por lo que venga después. Nuestras tazas chocaron suavemente, y en el tranquilo zumbido de ese café junto al lago, rodeado de cosas ordinarias y sin expectativas, sentí que algo se agitaba. No un cuento de hadas, no una gran promesa, solo posibilidad. Y a veces eso es más que suficiente. Nos sentamos junto al lago. El café tenía un pequeño patio. Nada lujoso, solo sillas desgastadas por el clima y una vista del agua que hacía que el silencio se sintiera como un amigo en lugar de un vacío. Grace se había cubierto las manos con las mangas, acunando su taza como si contuviera más que café. Me recliné en mi silla, con las piernas estiradas, dejando que la quietud me empapara. Me miró de reojo. Entonces, de verdad, ¿qué hizo ella? Sabía que la pregunta vendría, no por curiosidad, no por chisme, solo por naturaleza humana. Bebí un sorbo, con los ojos en la suave ondulación del lago. Me subestimó, dije. Grace inclinó la cabeza. ¿Eso es todo? Asentí lentamente. ¿Mintió? Claro. Tomó lo que no era suyo. Jugó juegos. Pero lo que realmente lo rompió, hice una pausa, encontrando su mirada. Pensó que nunca haría nada al respecto. Que podía seguir presionando y yo simplemente me quedaría allí en silencio, sosteniendo la bolsa mientras ella se escapaba, persiguiendo su próxima emoción. Grace se quedó en silencio por un momento, luego dijo, «Pero no lo hiciste». No, dije. No lo hice. Sonrió, no con triunfo ni piedad,
sino con comprensión, del tipo que no necesitas explicar. Dejé que mis ojos volvieran al lago. El sol estaba más alto ahora, reflejándose en la superficie y esparciendo la luz en 1000 direcciones. Ella me dio la razón para conocerte, repetí. Más suave esta vez. Grace bajó la mirada, luego volvió a mirarme. ¿Crees que la gente siempre necesita una razón? Creo que a veces el dolor despeja el camino, dije. Solo tienes que caminarlo por un tiempo. Ninguno de los dos habló. La brisa se levantó. El lago tembló. En algún lugar detrás de nosotros, alguien se rió. Un sonido que se sentía lejano, como si perteneciera a otra historia. Grace se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. ¿Y ahora qué? Sonreí. No grande, no teatral, solo lo suficiente para sentirme honesto. Ahora vivo. Levantó su taza de nuevo. ¿Por eso? Chocamos nuestras tazas una vez más. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba empezando de nuevo.